venas de un cuerpo humano con la división de las placas tectónicas en la cadena volcánica, de erosiones, precipitaciones a glaciaciones, todo relieve cambiando en totalidad, y por impacto de meteoritos se combustionan los arrecifes de coral. El nacimiento de la vida está por nacer en las profundidades del océano, lleno de gemas, basaltos, andesitas, resto de rocas sometidos a altas temperaturas, terminando en minerales de cuarzo. Una nueva revolución de solo 6 elementos de especies de partículas como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el ADN están por florecer en un mismo caldo de cultivo. 700.000 años después se dan las primeras formaciones de bacterias. Por 2.500 millones de años, estas bacterias consumen energía del sol y liberan, como despertando al escenario, oxígeno puro, sin azufre. Se forma la capa de ozono, fusionándose con el hidrógeno, así conformándose la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Riqueza relativa producto de una larga serie de eventos de especie de reproducción y extinción, donde los fragmentos de frecuencia permanecen constantes de una generación a otra, dentro de la dispersión de estirpes de la evolución climática, manteniendo una profunda transmutación de transferencia horizontal en la migración del flujo genético, toda una deriva en un mar abierto, que terminan en moléculas biológicamente paleontológicos, desde larvas a hendiduras branquiales, mamíferos emparentados con peces, moléculas de ácido ribonucleico, ARN, replicándose, todos sometidos a un mismo reloj molecular de ADN. 550 millones de años antes de nuestro tiempo, la atmósfera deja de consumir dióxido de carbono. Un parque de biología evolutiva de mutaciones macro y micro de cromosomas se recombinan por la selección natural y se da la exploración cámbrica. Nace el primer pez óseo, se extingue la especie pérvica de los dinosaurios, sufren transformaciones los anfibios y los reptiles, nacen los mamíferos terrestres y acuáticos, chimpancés hasta humanos, pasando por un proceso evolutivo que se desarrolla dentro de una corriente de autoorganización de los sistemas ecológicos, desarrollándonos producto de un cerebro holográfico. De la teoría de que el todo universal está hecho solo para nosotros, estando el planeta sostenido en la nada, individualizados como especie en toda su biología, filtrando luz por la retina y proyectándose en el cerebro orgánico la estructura para nuestra propia realidad, sincronizándote en una misma luz de realidad su tiempo y su espacio, en tu programación cerebral. Información transfigurada en energía que se encapsula como anillos que coexisten como estando unos sobre otros, pero contenidos en su nivel energético, cada uno en su respectivo flujo de frecuencia, originando su espacio en sus transformaciones de toda su futura invención, de objetos totalmente naturales, determinándote en tu realidad creativa, de transformaciones generales dentro de tu universo espacial, llegando como seres biológicos y reconociendo nuestro espacio, nuestro planeta. Por evolución tenemos la capacidad natural de conectarnos. Así el sujeto se conecta lobular y neurológicamente con el objeto y se da una perpetua transformación y determinación natural, un exacto devenir donde pasamos en el tiempo como jugando en el proporcionalizarnos y conjugándonos en nuestro propio proceso individual, captando señal como una antena en la frondosa selva de frecuencias. Y así, amigos, con nuestra tecnología moderna, tras su inauguración en el 2008, se da comienzo al gran colisionador de partículas. Es el mayor acelerador de partículas del mundo. Usa un túnel de 27 kilómetros de circunferencia creado para este gran colisionador de partículas, de electrones y positrones. Más de 2.000 físicos de 34 países, 50 universidades y más de 100 laboratorios han participado en su construcción. Hacen chocar entre sí partículas subatómicas, principalmente protones, uno de los constituyentes del núcleo del átomo, en puntos seleccionados, donde se ubican grandes detectores de energía, como el Atlas, el CMS, el ALICE, el HLCB. Estos filtros energéticos registran las partículas resultantes de las colisiones para estudiar los elementos que componen la materia de la que está hecha el universo, incluidos nosotros
mismos. Situado en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, este gran colisionador de partículas es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia, ubicado a 100 metros bajo tierra. Es una de las máquinas más complejas jamás construida. Sus 9.300 imanes superconductores fundamentales para hacer girar los haces de partículas a velocidades cercanas a la luz deben refrigerarse en una temperatura inferior a la del espacio exterior, menos 270 grados centígrados, cerca del cero absoluto. En el interior del anillo es el lugar más vacío del sistema solar, que sirve para evitar que las partículas colisionen con moléculas de gas, porque cuando estas partículas colisionan entre sí, se generan temperaturas 100.000 veces más calientes que en el interior del Sol. Dentro del colisionador, dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99% de la velocidad de la luz y se los hace chocar entre sí produciendo altísimas energías que permitirán simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del Big Bang. Este instrumento permitió confirmar la existencia de la partícula conocida como el bosón de Higgs o la partícula de Dios, también llamada como la partícula de la masa. En el 2012, la observación de esta partícula es importante para explicar cómo las otras partículas elementales adquieren propiedades como la masa. Es un paso significativo en la búsqueda de una nueva teoría de la gran unificación, que pretende relacionar 3 de las 4 fuerzas elementales, quedando fuera de allí únicamente la gravedad, y para determinar por qué la gravedad es tan débil comparada con las otras 3 fuerzas. Junto al bosón de Higgs, también podrían producirse otras partículas cuya existencia se ha predicho teóricamente y para las que se ha planificado su búsqueda. Estas partículas son los Strangeles, partículas como los agujeros negros, partículas con el nombre del monopolio magnético o partículas supersimétricas. Son partículas que contienen grandes campos de energía para medidas exactas, para que con otros aparatos tecnológicos se siga estudiando y descifrando la constitución del universo y de su origen, y todo tipo de vida que en ella implica. Son partículas elementales y un solo haz de partícula contiene la energía de todo un campo magnético. La intención final es ayudar a entender a los científicos la naturaleza de la materia en el momento en que el cosmos fue creado, por qué quedó materia cuando la materia y la antimateria se aniquilaron mutuamente en una transformación de energía durante la creación del cosmos. ¿Qué le sucedió a la antimateria? ¿De qué se compone el 96% del cosmos que ahora llamamos materia oscura y energía oscura? ¿Existe realmente el bosón de Higgs, mejor conocido como la partícula de Dios, que misteriosamente le da masa a las partículas? ¿Qué hay acerca de las dimensiones extras de espacio ocultos que los modelos cuánticos muestran que existen? Este bosón no posee spin o carga eléctrica o de color y es muy inestable y se desintegra rápidamente. Su vida media es del orden del septosegundo. En algunas variantes del modelo estándar puede haber varios bosones de Higgs, determinando el proyecto de esta manera de que nuestro universo está compuesto por un zoológico de partículas que se reproducen continuamente, determinando por ciclos sus biologías y que no existe jerarquía en la naturaleza de la existencia. Y los nuevos átomos que resultaron de la investigación aparecen y desaparecen al instante, no cobran vida en nuestro espacio porque nuestra tecnología por el momento no está para estudiar ni desarrollar la energía desde la partícula y la partícula desde la masa. No tenemos tecnología todavía para estudiar la energía por separado de la partícula. Así, amigos, entendemos cómo mediante la física podemos ver y comprender el sistema conspirativo natural para nuestra existencia, de tal manera entender este sistema divino donde el hombre el único papel que tiene es de cuidar su planeta, ser un actor principal para una socialdemocracia con bases de justicia social. Por ese motivo, amigos, entendemos que la democracia es nuestra, la democracia es natural, no es el proceso psicológico de alguna logia, de algún pensamiento ideológico, porque hoy, 2015, la humanidad nos encontramos en el pensamiento revolucionario de lo cultural y en lo económico, anteponiéndonos al pensamiento del libre mercado, de burlar normas de convivencia ciudadana, donde estas facciones empresarialmente están siendo controladas para el no detrimento existencial del gran colectivo humano mundial, comenzando en algunos países sudamericanos, los obreros comenzando a controlar sus intereses de sus empresas estratégicas mediante el control del
Estado republicano, cambiando códigos civiles inquisitorios por códigos civiles de convivencia democrática, para no ser cómplices sociales de crímenes fabricados y digitados, para controlar gobiernos republicanos de base popular por parte de estas facciones capitalistas que invierten en facciones, anteponiéndose a los derechos vitales y móviles de los reales ciudadanos de a pie de un país, conspirando derechos vitales y móviles, estas facciones negándole los mecanismos legales en base a ley a algunos países de los pueblos del mundo a no poder reestructurar sus sistemas económicos dentro del sistema financiero mundial, para así no puedan desendeudarse y seguir sometidos a intereses espurios, genocidas, intereses económicos, así los países descuidando la movilidad y la vitalidad de sus ciudadanos, dando a entender que desde el 2007 la deuda global creció en 57 billones de dólares. Al crecer más la deuda que la producción de los distintos países, la deuda externa mundial pasó de representar un 270% del Producto Bruto Mundial al 286%. Por estos motivos, así hoy el gran pueblo sudamericano, dejando atrás la herencia neoliberal, costumbrista, de privatizar países mediante paquetazos neoliberales. Por estos acontecimientos, hoy, 2015, las políticas sociales y económicas de los países de Argentina, Venezuela, Bolivia, están siendo revisados por profesionales y políticos europeos y líderes mundiales responsables de políticas sociales. Así, hoy Sudamérica, consensuando bajo sus bloques políticos y comerciales, caminos multilaterales en la industria para la producción con dinero nacional de las arcas del Estado, poniendo en marcha el aparato productivo bajo la estructura y el funcionamiento y la distribución del consumo, bajo las relaciones intersectoriales. Bajo estas premisas, bajo estos antecedentes, Sudamérica como bloque comercial, ofreciendo al empresariado mundial que crea y participe en la inversión social, dándole mecanismos, esquemas de circulación para articular el proceso del capital, para que tenga valor la mercancía. Sudamérica le ofrece al empresariado mundial reglas claras para los factores de la producción y los cambios tecnológicos, para la formación en los mercados de los precios manufacturados, para la oferta y la demanda. Sudamérica le ofrece una competencia perfecta de las empresas con leyes claras, bajo normas de un bloque comercial articulado hacia la inversión social. Sudamérica ofrece al empresariado mundial que considere la actividad económica global y observe la socialdemocracia sudamericana que brega por producción, por la vitalidad y la movilidad, dejando de lado y trabajando para que no tengan lugar conflictos sociales. Sudamérica es un continente libre de violencia, de guerras, de terrorismo, donde se está reconvirtiendo el sistema de la mano barata, de la mano esclava, donde los ciudadanos adquieren sus derechos económicos en base a la Ley Mundial del Trabajo, por su jornal de 8 horas, gozando de sueldo, de aguinaldos y de premios, parte de las empresas. Por ese motivo, Sudamérica dice no a las intervenciones, a los sistemas paramilitares, entendiendo su misma historia. Sudamérica ofrece al empresariado mundial personas de relaciones sociales para los factores y los equilibrios dentro de la empresa, donde la plusvalía del capital sea el producto de la vitalidad y la movilidad de la inversión social de los ciudadanos, para ser parte de una nueva historia económica mundial, donde prevalezca la humanidad, sus derechos
Y como humanidad, dejemos de estar secuestrados por estas logias